Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre una posible crisis económica en el año 2022, perdón. Y muchos de vosotros diréis, bueno, sí, esto es obvio que es una posibilidad, pero muchos otros de vosotros diréis, pero esto es imposible, ya hemos tenido una crisis económica en el año 2020. Y la respuesta es muy simple, los dos tenéis razón. ¿Por qué? Porque no se sabe, o sea, los dos podéis tener razón, porque no se sabe cuál de vosotros va a tener la razón. Y el motivo es bastante simple. La caída que hubo en la bolsa en marzo, abril del año 2020, perdón, hace ya tiempo, parece que fue ayer, fue bastante grande, fue histórica, de hecho, con unas pérdidas que nunca se habían observado antes, prácticamente desde la crisis de los 30, la crisis de 1929. Fue una caída tan grande en tan poco tiempo, y esa es la clave de lo que estoy diciendo, que la gente no sabía bien cómo reaccionar. Hubo tal pánico, porque nunca había habido una situación sanitaria como la que hubo desde que el mundo está tan conectado como lo está, que hubo un pánico tremendo y unas pérdidas históricas terriblemente insólitas en la bolsa. Pero, como se vio eso, también se vio una respuesta gubernamental insólita, que tampoco se había visto nunca. Y hemos visto como países, desde Estados Unidos hasta España, pasando por Reino Unido y seguramente muchos otros, han inyectado dinero de su economía en el mercado para paliar las circunstancias económicas a la gente de a pie, al ciudadano. Y eso tampoco se había visto nunca. Y entiendo que muchos de vosotros digáis, bueno, a mí la crisis me ha afectado mucho, a mí me han despedido, o yo he tenido que pagar los costes de mantener mi negocio durante un año y a mí nadie me ha dado dinero, dependiendo de dónde vivas. Pero la cantidad de deuda que se ha generado por parte de los gobiernos para intentar paliar esto, al margen de que te haya afectado a ti de forma positiva o negativa, ha sido increíble. Y esto tuvo un efecto en el mercado, el cual rebotó como vino, y nunca antes habíamos visto una crisis en forma de V, queriendo decir que baja y luego sube, y solucionado, sino que siempre eran en formas de U, ¿vale? Es decir, baja progresivamente y luego sube progresivamente. Pero este no fue el caso. Fue verdaderamente una V y esto no se había visto nunca. Y ha pasado ya suficiente tiempo como para que, viendo que el mercado ha superado donde estaba en el momento inicial, lo cual nunca pasa en las formas en U, porque baja, luego sube un poco, pero no llega al capital inicial, baja otra vez, luego sube otro poco, baja otra vez más de lo que había bajado antes, luego sube otro poco, y luego ya toca fondo. Esa es la curva tradicional de las crisis. Pues esto es muy desconcertante, es algo que no se había visto nunca. Y yo siempre os había dicho, y me congratula ver que estaba acertado, con que no se puede predecir el mercado y que siempre puede sorprenderte. Bueno, pues sorpresa, os ha sorprendido, y ya está. Entonces, es perfectamente viable pensar que a nivel de la rentabilidad del mercado, a nivel de la bolsa, la crisis ya estaría. Pero por otro lado, también es igual de viable pensar, bueno, ya, pero es que toda esta deuda que han generado los gobiernos, habrá que pagarla, lo cual puede generar una inflación, en lo cual puede generar una crisis retrasada. Y sí, todo esto es cierto y todo esto puede pasar, pero me puedo equivocar, por supuesto, porque como siempre os digo, la bolsa es impredecible, pero bueno, las posibilidades, que siempre las hay, pero las posibilidades de que se vuelva a ver otra respuesta histórica, yo considero que son casi nulas. Insisto, yo no puedo decirte qué va a pasar en el mercado, porque nadie lo sabe, yo incluido, y cualquiera que te diga lo contrario, yo considero que te está mintiendo, o se está mintiendo a sí mismo o a sí misma. Pero, vamos a ver, si esto no se había visto desde los años 30 y ha pasado en la primera pandemia mundial, pues las posibilidades de que vuelvan a pasar simplemente por los efectos retrasados de dicha crisis, pues son, en mi opinión, escasos. Pero bueno,
ya se verá lo que pasa. Lo que sí se tiene que tener en cuenta es que si es una de estas crisis tradicionales que no están ocasionadas por la fiebre del mercado, sino por las consecuencias socioeconómicas, pues cabría pensar que sería una crisis más paulatina. Pero esto es difícil saberlo porque, claro, ya tuvimos un máximo histórico y después de ello tuvimos una crisis y después de ello estamos en máximos históricos otra vez. Por lo tanto, ¿es o no es una ¿cómo se dice esto? Una fiebre de inversión, un bull run tremendo en el cual todo el mundo está invirtiendo y la crisis está muy sobrevalorada? Según los datos de las empresas, no están, pero ya lo estaban a principios del año 2020 y ya lo estaban antes de eso. Y la crisis, y lo bonito y lo feo que tiene la bolsa a la vez es que siempre puede marcarse nuevos estándares. Y mientras una empresa antes cotizaba a PER 10, es decir, a 10 veces su valor en base a sus beneficios anuales, hoy en día puede cotizar a PER 25. Pero según el sector puede cotizar a PER 35 o a PER 15 o a PER 40. Y es perfectamente viable que simplemente hayamos alcanzado un nuevo PER en el mercado de la bolsa, porque mucha gente utilizó el dinero que imprimió el gobierno por parte de la deuda para para invertirlo en acciones o para invertirlo en bonos, lo cual contrarresta un poco este efecto y ayudó en cierto modo a la recuperación tan grande de la bolsa. Pero esto no deja de ser algo completamente insólito. Por lo tanto, ¿qué considero yo que habría que hacer? Yo no puedo decirte qué tienes que hacer con tu dinero, yo no puedo decirte cómo tienes que invertir tu dinero. Lo que sí puedo decirte es lo que yo estoy haciendo, y tú a partir de ahí tendrás que decidir lo que haces en base a tu criterio y tu responsabilidad. Yo actualmente estoy invertido en bonos porque considero que el beneficio de estar invertido en bonos es que si hay una inflación significativa, como ya se está viendo, vas a poder subirte a ese carro y, entre comillas, parasitar esa deuda para sacar una rentabilidad que supere a esa inflación. Además, tiene muy poca volatilidad, por lo que si llegara a haber una crisis paulatina o repentina, los efectos deberían ser mucho menores en bonos que en acciones. Recordamos que en la crisis de 2008, mientras las acciones podían llegar a bajar un 30 y pico %, los bonos simplemente bajaron un 2%, ¿vale? Lo cual es una diferencia extremadamente abrumadora de 17 veces la bajada. Pero bueno, eso por un lado. Sin embargo, es cierto que yo retengo cierto porcentaje de acciones simplemente para balancear mi portfolio, y entiendo que haya gente que esté invertida en acciones porque yo, por no haber estado invertido en acciones, he perdido muchísima rentabilidad, aproximadamente un 30% desde el tiempo que yo he invertido en bonos. Pero, como puede ser perfectamente que esté evitando la volatilidad de cara negativa, también la estoy evitando por la cara positiva, que es la rentabilidad. Por lo tanto, yo puedo entender a la gente que decide, yo me expongo a una mayor volatilidad negativa en caso de crisis, a cambio de tener también una potencial mayor rentabilidad en caso de que la bolsa siga subiendo. Por lo tanto, siento mucho si este vídeo no te complace y no te dice lo que querías oír, pero creo que es lo realista. Decirte que nadie sabe cómo la bolsa va a rendir, cómo la bolsa se va a comportar, pero que bajo tu criterio de responsabilidad hay distintas opciones. Lo que yo sí que te pediría es que si al menos no vas a estar invertido en bonos, el capital que no puedas necesitar en causa de fuerza mayor, lo tengas al menos protegido contra la inflación de un modo u otro, ya sea en bonos o ya sea en un plazo fijo, que al menos, si bien no te dé la rentabilidad de la inflación, te dé algo relativamente cercano, ¿vale? Pero bueno, el resumen es, pues se puede ver de todo. Se puede ver que la bolsa siga subiendo, se puede ver que la bolsa baje, como se podía ver este año, el anterior y el anterior. Y hay argumentos buenos, tanto para decir que la crisis ya está superada y se va a seguir subiendo, como para decir que la crisis real aún no ha llegado y lo que hemos visto ha sido simplemente algo raro, porque ha sido algo raro. Pero es algo raro, puede ser una crisis relámpago o puede ser simplemente un comportamiento
atípico de la bolsa y que no constituya una crisis. No se sabe. Realmente las pérdidas fueron históricas incluso para una crisis, sobre todo considerando la velocidad a la que se produjeron. Pero yo soy de la opinión de que eso no es indicativo de nada y que cualquiera que te diga que sabe lo que va a pasar, con todos mis respetos, o te está mintiendo o se está mintiendo a sí mismo. Por lo tanto, mi consejo es que sigas cuidando de tu capital, en la forma en la que consideres más apropiada, ya sea en términos de seguridad o de potencial rentabilidad, y que a partir de ahí protejas tu patrimonio y tu futuro. Yo te he comentado cómo lo hago yo, pero eso no significa que sea correcto, ya sea por términos de volatilidad o por términos de la posible rentabilidad que pierdo. Así pues, eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao.